Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. Quédate en Aquí Entre Nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. Si vamos a hablar de la reconstrucción del carácter como ocurrió en los tiempos de Esdras y Nehemías, no podemos dejar pasar por alto una de las herramientas edificadoras más extraordinarias, la palabra de Dios. Esta semana vamos a ver cómo la lectura de la Biblia logró impactar la vida de una nación. ¿Estás listo para ver cómo puedes aprender a usar esta herramienta maravillosa en la modelación del carácter? Pues entonces, comencemos. El sábado enseñaré para esta semana lo vas a encontrar a partir de la página 71. Allí podrás ubicar 3 subtítulos: reseña, comentario y aplicación a la vida. Estos 3 te van a ayudar en sus contenidos a elaborar 3 de las 4 secciones en las que vamos a dividir el repaso de la lección. El primer segmento es una parte introductoria que busca capturar la atención de los miembros de tu clase. La llamamos Motiva y aunque te parezca poco tiempo, hemos podido comprobar que en menos de 1 minuto tú podrás ganarte la atención de tus alumnos si les expresas una frase en la cual ellos vean de manera reveladora por qué esta lección es importante para cada uno de ellos. Lo que yo les diría está basado en lo que la reseña de la página 71 nos dice y sería básicamente lo siguiente. ¿Te gustaría ver a tu familia rendida ante la palabra de Dios? El repaso de esta semana busca revisar cómo fue que sucedió esto con el pueblo judío en tiempos de Esdras y Nehemías para replicarlo con los que amamos. Esta sencilla frase contiene los elementos necesarios para interesar a tu clase en el repaso. Así que sin decir más nada, pasemos al segmento siguiente. A este paso lo llamamos Explora. Y es que en 15 minutos vamos a tomar los 3 aspectos más relevantes de la lección. Recuerda que esto solo es un repaso y no es que vamos a estudiarlo de nuevo con los alumnos porque ellos ya lo leyeron. En el comentario que está a partir de la página 71 podremos sacar estos 3 puntos relevantes. Permíteme compartir contigo los que yo escogí para que te sirvan como ejemplo. El primero de ellos se titula Leyendo la Palabra de Dios. Esta semana estaremos estudiando Nehemías capítulo 8 y allí encontramos una historia extraordinaria de cómo toda una generación se rindió ante el Señor mediante la lectura de su palabra. Aclárale a la clase que esto sucedió en el 7º mes del calendario judío, en donde se llevan a cabo 3 fiestas muy importantes: las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de las cabañas o los tabernáculos. Luego lee con ellos Nehemías capítulo 8, versículos 1 al 3 y hazles estas 3 preguntas a la clase. ¿Qué se leyó? ¿Quiénes pidieron la lectura? ¿Y quiénes estaban escuchando? Permite que la clase pueda participar, pero al final, si lo ves necesario, recalca las siguientes cosas. En primera instancia, enfatízale a la clase que lo que se leyó fue la ley de Moisés dada por Dios a Israel. Esta es una forma de referirse a los 5 primeros libros de la Biblia, escritos por Moisés, a los que nosotros le denominamos el Pentateuco. Los judíos le llaman sencillamente la Torá o la ley de Moisés. Pues bien, esto es importante hacérselo saber a la clase para que ellos no vayan a creer que la lectura que se originó en el amanecer y que terminó al mediodía fue la repetición de los 10 mandamientos. Los que estaban oyendo ahí no estaban repitiendo
un fragmento sencillo. Lo que ellos estaban oyendo era la historia de los orígenes, tanto del mundo como del pueblo de Israel. Otra cosa muy importante que nosotros debemos subrayar es que no fueron los líderes del pueblo quienes convocaron a la lectura de la ley. Quienes lo hicieron fue el pueblo mismo. Y esto es importantísimo debido a que no es otra cosa sino el resultado de un largo trabajo que había estado desarrollando Esdras. Él durante mucho tiempo había tratado de enseñarle al pueblo acerca de Dios para devolverles la identidad que habían perdido en el cautiverio babilónico. Esto para mí es sumamente significativo porque no hay nada más lindo que imaginarme a una enorme congregación ávida por escuchar la lectura de la palabra de Dios. Pero pasemos a otro punto que también debemos subrayar y es el hecho de que quienes estaban escuchando la lectura por parte de los escribas eran individuos que tenían uso de razón, es decir, que ya habían desarrollado su capacidad para entender y para decidir. Esto tiene una importancia radical en una iglesia como la nuestra que enseña que el bautismo de recién nacidos e infantes no tiene validez en la Biblia. Punto número 2, respondiendo a la palabra de Dios. El segundo aspecto de nuestro estudio de Explora tiene que ver con lo que ocurre cuando los individuos prestan sincera atención a la lectura de la Biblia. Por favor, lee con tu clase Nehemías capítulo 8, versículos 8 y 9, y después de esto pregunta, ¿qué respuesta generó en el pueblo la lectura comprensiva de la palabra del Señor? Permite que la clase pueda participar porque sin duda sus respuestas serán certeras y rápidas. Seguro que la clase mencionará que el pueblo se entristeció y lloró. Y no es que la lectura de la Biblia tenga un efecto deprimente sobre quien la lee. Lo que pasa es que cuando el individuo que está ávido de aprender de ella se concentra en lo que está tratando de decirnos, puede ver con facilidad dos cosas. En primer lugar, la santidad de Dios y en segunda instancia, la pecaminosidad humana. Exalta ante la clase el hecho de que la Biblia tiene el poder de contrastar la pureza divina y la condición pecaminosa del ser humano con el objetivo de llevarlo al verdadero arrepentimiento. Y el punto final de Explora es el gozo de Jehová. Coméntale a la clase que el verdadero arrepentimiento, si bien hace brotar de nosotros las lágrimas, también las seca y lleva al pecador arrepentido a experimentar el verdadero deleite. Para este punto es muy importante que le muestres a tu clase la estructura con la que se escribió Nehemías capítulo 8 porque sin duda va a ser extraordinariamente reveladora. Como puedes ver, en el centro de la estructura encontramos el mensaje principal de Nehemías capítulo 8, que es que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Pregúntale a la clase, ¿qué es el gozo de Jehová y cómo consigue fortalecernos? Dedica tiempo para que como clase puedan analizar este concepto. Luego de haberlo analizado, lean juntos Nehemías capítulo 8, versículo 10 y ahora pregúntales qué cosas concretas realizó el pueblo para demostrar el gozo del Señor. Sin duda alguna tus alumnos dirán que comieron, bebieron, compartieron entre sí alimentos, pero como no está en el versículo, a lo mejor no dirán que también acamparon, como lo dicen los versículos siguientes. Por si hace falta, por favor recálcalo, porque tiene que ver con la fiesta de los tabernáculos, algo muy importante en nuestra teología. Todo lo anterior tiene como objetivo conducirnos al segmento clave de nuestro repaso de la lección, al cual llamamos Aplica y al que debemos darle 12 minutos.
déjame decirte algo, que es muy fácil que estos 12 minutos se diluyan en el segmento anterior, pero debes evitarlo a toda costa porque es justamente en donde el aprendizaje comienza a tomar forma en la transformación del carácter. La clave aquí es hablar poco y lograr que los miembros de tu clase participen mucho. Esto se consigue haciendo preguntas a las que tus alumnos se vean abocados a responder con respuestas que puedan solucionar situaciones que simulen la realidad de la vida. En la página 74 tú vas a encontrar un subtítulo que es Aplicación a la vida. Ella te va a ayudar muchísimo a poder desarrollar o plantear preguntas que generen este tipo de participación. Permíteme compartir contigo las que yo escogí para que te sirvan como ejemplo. La primera de ellas tiene que ver con la constancia. Es posible que Esdras durante mucho tiempo no viera ningún resultado de su insistencia en enseñarle al pueblo la palabra de Dios. Sin embargo, al final son ellos, los miembros de su pueblo, los que solicitan, los que piden escuchar la palabra del Señor. Pues basados en esto, pregúntale a la clase, ¿qué pasos podemos dar para que nuestros jóvenes finalmente encuentren deleite en la lectura de la Biblia? Mira la segunda pregunta. ¿Cómo le enseñarías a una persona que ha perdido un ser querido que el gozo de Jehová es nuestra fuerza? Y la pregunta final es la siguiente. Diversas interpretaciones de la Biblia han generado en el cristianismo diferentes denominaciones. ¿Cómo podríamos evitar que esto pase en el seno de nuestra iglesia? Llegamos ahora al segmento final del repaso de nuestra lección. Es la sección Crea, en la que en 2 minutos le vamos a dejar a los miembros de nuestra clase una tarea. La recomendación es la siguiente. Entrégale a tus alumnos una copia que puedes encontrar en la descripción de este programa o que vamos a estar enviando a quienes hagan parte de nuestra lista de difusión de WhatsApp. Entrégales una copia de la metodología adventista para entender la Biblia a tus alumnos y después de eso anímalos para que ellos escojan un texto bíblico y sigan los pasos que están sugeridos en esta metodología. Ahora concluye la lección, como ya sabes, de una manera sencilla y elegante. Diles algo como esto: comprender la palabra de Dios produce profundo arrepentimiento y verdadero gozo. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Esperamos seguir siendo de utilidad para cada uno de ustedes. Les recordamos nuestro eslogan: conéctate compartiendo esperanza, porque Cristo viene pronto, y nos vemos la próxima semana.